Salvador, en el Seguro Social y el Hospital Rosales. Naturalmente no teníamos ni tomografía ni resonancia magnética, pero los datos andaban de 1.6 por 100.000. Parece que no ha variado mucho, aunque yo creo que quien nos puede decir cómo está la situación de esclerosis múltiple en el país es el doctor Jaime Delgado. El doctor Jaime Delgado, neurólogo, hecho aquí en el Seguro Social y con un máster en neuroinmunología, es actualmente el encargado del programa de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes del Seguro Social, yo creo que de todo el país. Así que, doctor Delgado, nos va a hablar sobre el tratamiento sintomático de la esclerosis múltiple. ¿Con cuál paso? Para adelantar, para retroceder. Buenas tardes, es un gusto para mí estar ante tan distinguible público, agradeciendo a la Asociación de Ciencias Neurológicas la oportunidad. En un escenario ahorita que se hace mucho más fácil hablar de lo que es la esclerosis múltiple y el tratamiento sintomático, gracias a el buen desarrollo de tema que hizo el doctor y mi amigo, el doctor Fernando Gracia, donde prácticamente abarcó todos los puntos epidemiológicos, fisiopatológicos, celulares, nuevos tratamientos, esquemas de tratamiento. Entonces vamos a hablar de algo que es el tratamiento sintomático y que, si lo queremos ver así, en algunos casos es más relevante, porque cuando se pasan escuelas, en diferentes escuelas de estudio de lo que es la esclerosis múltiple, escuelas europeas, norteamericanas, y ellos llevan a cabo encuestas donde valoran la opinión del paciente y preguntan qué es más importante para ellos, siempre terminan diciendo que no es el brote, no es la actividad radiológica, sino que son los síntomas que ha ocasionado la enfermedad. Entonces, por eso es que es bastante relevante hablar de esto. Mi declaración de conflictos de interés. Vaya, cuando se me asigna el tema y me dicen, mire, usted va a hablar de tratamiento sintomático, yo dije, fácil, bajamos un par de artículos y empezamos a hablar acá. Me terminé dando cuenta que no existen artículos acerca del tratamiento sintomático. Entonces empezamos una búsqueda sistemática de información y de niveles de evidencia, y es en lo que se va a basar la charla. Todo lo ya conocido con su respectivo nivel de evidencia y recomendación. Tomamos que hubo una reunión, un consenso de guía de manejo de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas. La metodología que ellos desarrollaron es, juntaron a todos los especialistas, centros de referencia de esclerosis múltiple, algunos de la Academia Americana de Neurología, e hicieron una revisión de todo lo que estuviera publicado acerca del tratamiento sintomático. Tomaron en cuenta revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados. Después se fueron con Cochrane Iberoamérica para poder incluir la región, ¿verdad? Entonces ellos hacen un análisis de cada una de las terapéuticas brindadas para los síntomas de esclerosis múltiple y cambian un poco, porque dan recomendaciones de fuerte a aquello que se recomienda o que se debería de hacer, ya sea a favor o en contra de la actividad que uno va a desarrollar, y débil, que se sugiere pero que la evidencia no es tan robusta como para decir que es un parámetro importante. Como el doctor Gracia estaba explicando, la lista de síntomas asociados a lesiones desmielinizantes en todo el eje del sistema nervioso central, tenemos los brotes, la fatiga, la espasticidad, la disfunción de marcha, el dolor neuropático, el déficit cognitivo y la disfunción vesical. Acá es donde yo les explicaba, cuando se reúnen estas autoridades, hacen un cuestionario donde empiezan, lo primero que evalúan es la opinión de los pacientes y les preguntan que qué es lo que más les molesta, si es inyectarse el interferón, que si es tomarse la cápsula del X medicamento, si les molesta más estar ingresados durante un brote o les molesta
hacerse una resonancia. Entonces la mayoría de encuestas lo que contestaba es que el paciente, casi en un 80%, es la disfunción de marcha y espasticidad como uno de los problemas que más acusan o que más les disminuye su calidad de vida. Entonces vamos a hablar un poco. En cuanto al brote, el tratamiento de brote, como se sabrán, pues la base es el tratamiento con esteroides por vía sistémica. Hay algunas revisiones de casos en las cuales se ha tratado de usar otros esteroides aparte de metilprednisolona, como dexametasona o pautas de metilprednisolona continuadas con vía oral de prednisona. Y aquí es donde uno se empieza a dar, pues digamos, sorpresas, porque lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, pues al evaluarlo de manera profunda nos damos cuenta que solo existen alrededor de 2 a 3 revisiones sistémicas en toda Europa donde evalúan específicamente en esclerosis múltiple el tratamiento de brote. Y en estas revisiones ellos evalúan la vía de administración del esteroide, el tiempo de duración y la mejoría en la escala de discapacidad que se haya modificado en ese paciente con brote. Definiendo brote como la aparición de un nuevo síntoma o un déficit neurológico nuevo o el empeoramiento de un déficit ya conocido que dure al menos 24 horas y que se asocia a una lesión desmielinizante del sistema nervioso central en ausencia de otra posible causa, una infección o fiebre. Cuando se hace la revisión de esta guía de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas, se determina que los estudios, las revisiones sistémicas que existen, todas gozan de muy baja calidad, calidad baja o calidad moderada en cuanto a la elaboración estadística del diseño de todos estos ensayos clínicos aleatorizados, siendo a decisión de la Federación Europea modificar los grados de recomendación a fuerte, tomando en cuenta la evidencia de pacientes no con esclerosis múltiple, pero que tienen enfermedades de base autoinmune y que han sido tratados con metilprednisolona. Y lo que terminan diciendo es que cuando se evalúa prednisona por vía oral a dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo versus metilprednisolona en esquemas de 250 cada 6, 500 cada 12 o 1 gramo día en duración de 3 a 5 días, lo que ellos terminan decidiendo es que sí se puede hacer una recomendación fuerte de que el esquema más utilizado y que cuenta con mejor evidencia es la aplicación de metilprednisolona a dosis de 1 gramo por 3 días. Las dosis de continuación de esteroide prednisona por vía oral, pues al contrario no lograron el punto final, que era la modificación de la escala de discapacidad que se había modificado por el brote. Cuando se evaluaron otras propuestas como la corticotropina o la dexametasona, cabe destacar que en la revisión y recomendación de la Federación Europea existe una fuerte recomendación de no uso ya sea de corticotropina o de dexametasona para el tratamiento de brote. Entonces parece ser algo bastante relevante. En cuanto al tratamiento de brote que falla la terapia estándar con metilprednisolona, se evalúan 2 ensayos clínicos aleatorizados de plasmaféresis, ciclofosfamida por vía oral o en pulsos mensuales e inmunoglobulina humana con 3 ensayos clínicos aleatorizados. Lo que se determina es que toda la bibliografía revisada es de calidad muy baja, porque el diseño metodológico de los estudios era de poca calidad o errores estándar muy evidentes. Entonces existe una recomendación débil para la utilización de plasmaféresis como terapia de rescate en aquellos pacientes que tengan mala respuesta al tratamiento con metilprednisolona. Y existe una fuerte recomendación para el no uso de ciclofosfamida o inmunoglobulina de rescate para pacientes con falla terapéutica metilprednisolona en brote. El esquema pues prácticamente es el que promueve la Federación Europea de Sociedades Neurológicas, donde prácticamente es el resumen de la diapositiva previa, que existe
recomendación fuerte para el esquema de metilprednisolona por dosis de 1 gramo de 3 a 5 días, aunque la evidencia es más robusta para la terapia por 5 días. Creo que después queda decisión del tratante y de las comorbilidades o el aparecimiento de efectos secundarios si lo lleva a 3 o a 5 días. Yo creo que eso al final lo decide el médico en cuestión. En cuanto a la fatiga, así como el doctor García explicaba que es uno de los síntomas más frecuentes, hasta 80% de los pacientes acusan fatiga, que es un síntoma hasta cierto punto subjetivo, como una falta de energía, una incapacidad para realizar sus actividades diarias. La mayoría probablemente de los que ha tenido contacto con pacientes con múltiple se ha podido dar cuenta. Entonces empezó la quebradera de cabeza de cómo se tenía que tratar la fatiga. Las terapias inmunomoduladoras o moduladoras de la historia natural de la enfermedad, la gran mayoría han fracasado en este punto, en controlar la fatiga. Sí son muy buenos para controlar la actividad radiológica, la progresión de discapacidad, eliminar los brotes, pero fatiga, que es uno de los síntomas más frecuentes, fallaron. Entonces, lo mismo, la revisión de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas hace la revisión de qué existe en evidencia para el tratamiento de fatiga. En el contexto se evaluaron las terapias ya conocidas de amantadina, modafinilo y pemolina. En cuanto a amantadina, encontraron que había 3 revisiones sistémicas, se evaluó versus placebo contra levocarnitina y se reportaron tasas de eventos adversos de hasta 54%, náusea, alucinaciones, dolor abdominal, cefalea, lo cual ocasionaba tasas de abandono de hasta 28% en terapia de amantadina de 100 a 200 miligramos, que es el esquema propuesto para tratamiento de esclerosis múltiple. Cuando se evaluó con escalas destinadas a la evaluación de fatiga, la escala de severidad de fatiga en esclerosis múltiple o las escalas de calidad de vida en las que incluya el punto de fatiga, fracasó para modificar estos instrumentos de medición. Solo fue la valoración subjetiva de los pacientes en cuanto a la mejoría del performance diario o de la eliminación de la fatiga. Modafinilo y pemolina prácticamente no tenían revisiones sistémicas o bibliografía que sustentara de manera robusta o que representara una evidencia para su uso. La Federación determina que la calidad de los estudios para el tratamiento de fatiga es baja, la recomendación para uso de amantadina es débil y la recomendación para el no uso de modafinilo o pemolina para el tratamiento de fatiga es fuerte. En cuanto a la espasticidad, otro de los síntomas más frecuentes que discapacita y limita la actividad diaria de los pacientes es un incremento normal del tono muscular por afectación de las vías motoras. Hay que tener en cuenta el efecto muleta de la espasticidad, porque cuando el neurólogo tratante evalúa al paciente y se da cuenta que hay una extremidad espástica y inicia un tratamiento enérgico de la espasticidad, tiene que tener en cuenta que puede ocasionar disminución de la movilidad del paciente por el famoso fenómeno de muleta. Esa extremidad espástica funciona para apoyarse o para mejorar la marcha en algunos pacientes que tienen la extremidad contralateral parética. Entonces vienen, le dan tratamiento enérgico para la espasticidad y el paciente termina diciéndoles en el control que sí le disminuyó la espasticidad, pero que ya no camina o que ahora se le hace mucho más difícil caminar. Aparte que el propio fenómeno de espasticidad puede ocasionar dolores, disminuye la capacidad de higiene de los pacientes, por ende los pone en riesgo de desarrollar otras complicaciones médicas como infecciones, úlceras de decúbito. El manejo de la espasticidad difiere en función de la afección de la extensión. Podemos tener espasticidades focales para los cuales sí existe el tratamiento con toxina botulínica en algunos casos, y las espasticidades generalizadas donde hay algunos esquemas de tratamiento que se han puesto a prueba para saber si sí funcionan y si sí estamos haciendo bien en el tratamiento. Hay que tener en cuenta que probablemente si ustedes lo buscan en las salas de revistas médicas y me dicen, no, pero mire, el doctor nos mintió, vi que artesanidina sí está bien estudiado para el manejo de espasticidad. Yo lo acabo de ver en lesionados medulares,
en otras enfermedades. Aquí estamos hablando de evidencia pura en el tratamiento de esclerosis múltiple. Lo que vimos que en baclofeno oral, tizanidina, baclofeno versus tizanidina, diazepam y gabapentina cuentan con esta evidencia. 2 revisiones sistémicas con un estudio clínico aleatorizado, una revisión sistémica con 2 estudios clínicos aleatorizados, no estudios clínicos aleatorizados para diazepam y 2 estudios clínicos aleatorizados con gabapentina. Cuando sí, ¿verdad? Son estudios clínicos aleatorizados, pero en el caso de gabapentina de 63 pacientes. Para el caso de tizanidina se reclutaron 19 pacientes, que fue un estudio de 1989, donde lo que utilizaban eran las escalas antiguas de medición de espasticidad, la escala de Ashworth. Y quizás en ese momento, por eso fue que se determina que la calidad de los estudios para todas las terapias orales que de manera estándar estamos utilizando, creería yo que es nuestro abanico terapéutico está comprendido en esta diapositiva. Tizanidina, baclofeno oral, baclofeno más tizanidina o baclofeno versus tizanidina, todos los estudios tienen calidad demasiado baja por errores metodológicos o por el pool tan pequeño de pacientes. Fueron aún fallidos para mejorar las escalas de espasticidad con las que se llevaron a cabo los estudios. Entonces, el aparecimiento de efectos adversos para cada una de las moléculas, ya sea como gabapentina, como ataxia, disartria, para el caso de baclofeno, sedación, los efectos cardiovasculares de tizanidina, que en algún punto superaron el beneficio que podía dar el tratamiento de la espasticidad. Entonces la federación determina que la recomendación para el uso de tratamiento de espasticidad es débil. Las dosis de estándar de 5 miligramos, aumento de 10 miligramos por semana hasta llegar a una dosis de 80 miligramos, en el caso de tizanidina hasta 36 miligramos día. No sé si tendrán pacientes que logren tolerar esas dosis. En el caso del programa de nosotros que tenemos, como bien explicaba el doctor, 172 pacientes, no sé si dependerá del tipo de tizanidina que usamos, pero nosotros es muy raro que el paciente tolere más de 12 miligramos, sin que ocurran eventos adversos que lo hagan descontinuar la terapia. Cuando es sobre la evidencia pasada, ¿verdad? Ahora empezaron una nueva serie de compuestos, los agonistas antagonistas de receptores cannabinoides. Hay que tener en cuenta que ahora hay preparados a base de cannabinoides, pero los estudios en cuanto a los efectos de los receptores de cannabinoides empezaron prácticamente allá por los años de 1974. Parecerá gracioso, pero muy cerca de la época post-hippie, donde se empezó el estudio de aceites a base de todos los derivados de cannabis sativa, preparados en forma de brownies, fumados y toda la variedad de menú con la que gozamos ahora, ¿verdad? Y lo que sí se pudo ver, no sé si es que por estar tan obnubilado o tan feliz, las tasas y la mejoría en espasticidad, no necesariamente en esclerosis múltiple, sino que en cualquier tipo de enfermedad que cursara con espasticidad mejoraba mucho. Ya cuando se llevó al campo de la múltiple, se han llevado a cabo múltiples revisiones sistémicas acerca de los nuevos preparados cannabinoides, en los cuales se han comparado contra paseo, se han comparado derivados cannabinoides por vía oral versus formas de aerosol bucal, y prácticamente lo que es la federación, después de la revisión de todos los pivotales de estos nuevos en teoría, digámoslo así, o relativamente nuevos, es que todos mejoraron en cuanto cuando ellos cambiaron las escalas de evaluación, agregaron nuevas escalas de medición específica de la espasticidad de miembros inferiores, velocidad de marcha, vieron que los endpoints de todos los puntos fue superior todo lo que fuera relacionado a los nuevos productos cannabinoides versus el tratamiento previo con cualquier terapia oral para espasticidad, de los que habíamos mencionado, tizanidina, baclofeno, fisioterapia aún. Entonces, lo que se determina es que la calidad es alta para el uso de estos combinados cannabinoides y que el grado de recomendación que determina la Federación Europea es que es fuerte para el uso de tratamiento de espasticidad. La misma federación hace una aclaración que
que cuando lo vemos desde el punto de vista costo-beneficio, estos tratamientos terminan siendo altamente costosos. Baclofeno intratecal, existe una revisión sistémica que valoró el esquema de dosis comparado contra placebo. Sabemos que obviamente cualquier molécula cuando se compara contra placebo, pues probablemente va a salir superior o los resultados van a ser superior. Cuando uno evalúa la evidencia acerca del baclofeno intratecal, sí fue muy efectivo en las escalas de medición de espasticidad, probablemente mejoró en las escalas de calidad de vida, pero la tasa de eventos adversos que presentaron los pacientes con la colocación del dispositivo intratecal fueron mayores, pero más asociados a la colocación del catéter, a la manipulación del mismo catéter intratecal, infección del sitio, dolor del sitio, que disfuncionara, y lo cual terminó haciendo que una tasa que sí había una tasa de satisfacción de 77% de los usuarios hasta 3 meses después de haber dejado de utilizarlo. O sea que puede llegar a ser una terapia temporal, pero que los efectos que puede generar y la complejidad de su uso la hace un poco limitada. El esquema de tratamiento prácticamente con lo mismo, o sea, si quisiéramos sacar un resumen, ¿debe darle usted tizanidina o baclofeno? Decídalo, pero decídalo usted, pero sepa que la evidencia no es completamente robusta. Si es lo que tiene a la mano, pues probablemente lo tiene que utilizar. En cuanto a marcha, un esquema bonito que es gracias a la gente de Sanofi, que hacen una valoración del criterio de personas con esclerosis múltiple y donde les preguntan cuál era el síntoma más importante, en los que incluían la ansiedad, el temblor de manos, las alteraciones cognitivas, la disfunción vesical, y todos, ya sea en esclerosis múltiple de menos de 5 años de evolución o más de 5 años de evolución, el criterio de marcha fue el más importante cuando el paciente fue interrogado. En cuanto a una gráfica inversa, en cuanto a disminución de movilidad y marcha y el estatus de empleo, pacientes sin trabajo, trabajo parcial o trabajo completo, y vemos que a medida la capacidad de marcha o la movilidad disminuye, aumenta la tasa de desempleo o empleo parcial. Entonces, ¿qué queremos resaltar? Que movilidad y marcha probablemente es uno de los puntos que más podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cuando se hace la evaluación de las terapias de marcha, rehabilitación, dihidroaminopiridinas y todos estos nuevos preparados, hay que ser contundente, que ya sea en tiempo de marcha, velocidad de marcha, marcha en reversa, marcha basal comparada con un punto de tiempo, todas las escalas con las que se midió estos productos, en todos fue muy superior contra placebo para mejorar ese punto. Entonces, la federación determina que la calidad de los estudios sí puede determinarse que es baja, se disminuye, pero por haber sido comparado contra placebo y no se incluyó fisioterapia. Pero el grado de recomendación, la misma federación lo eleva ante los hallazgos tan contundentes de mejoría en las escalas de velocidad de marcha y lo que yo les explicaba. Entonces, sí, probablemente podríamos cuestionar la idoneidad de la bibliografía, pero sí sabemos que el efecto fue muy rotundo en la mejoría de los síntomas del paciente. En cuanto a dolor neuropático, creo que quizás no ha cambiado respecto a lo que conocemos de esquemas previos. El arsenal puede incluir gabapentina, carbamazepina, pregabalina, lamotrigina y tricíclicos. Lo que se hace de la revisión, que no existe revisión sistémica específica para el tratamiento de dolor neuropático en pacientes con esclerosis múltiple. La calidad de la evidencia es muy baja y el grado de recomendación es débil, por lo cual se debe individualizar qué terapia antidolor neuropático va a utilizar el médico. Las dosis, porque ya estoy casi al punto, para los esquemas descritos. En cuanto a déficit cognitivo, que es una de las partes más importantes, quizás lo que se le está dando realce en los últimos años, porque probablemente es lo que determina en algún punto más discapacidad.
aún quizás que la afección de las vías eferentes motoras, porque puede empezar de una manera silente el déficit cognitivo en los pacientes aún sin tener una enfermedad motora tan manifiesta. Es puramente una manifestación de la fase neurodegenerativa de la enfermedad. Por ende, quizás nosotros tenemos muy pocas maneras de atacarlo. Sabemos que, como explicaba el doctor Gracia, que si agarramos el linfocito, de acuerdo, la mielina está protegida, que si evitamos esto y lo otro, promovemos tal anticuerpo. Sí, la fase inflamatoria sabemos que, como lo mencionaba el doctor Oscar Fernández en un statement que él hizo hace prácticamente 8 meses, que dijo, hemos controlado la fase inflamatoria, pero la fase degenerativa, que sigue haciendo daño, pues está probablemente siempre avanzando. Entonces eso se traduce con déficit cognitivo, teniendo en cuenta que el déficit cognitivo de los pacientes con esclerosis múltiple no es igual al deterioro cognitivo que vemos en enfermedades degenerativas de otra índole, como las demencias o algunos trastornos del movimiento que cursan con deterioro cognitivo. Aquí sabemos que es un déficit predominantemente atencional. Hay fallos en velocidad de procesamiento y en funciones visoespaciales y ejecutivas. Si lo entendemos así, disfunción, prácticamente un paciente disfuncional desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Muy poco amnésico probablemente al inicio, el patrón de deterioro cognitivo que tienen los pacientes. Entonces, la federación evalúa las terapias ya establecidas para pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o otros tipos de demencia. En el caso de donepezilo y ribastigmina, que fueron las 2 terapias evaluadas, existen algunos ensayos clínicos aleatorizados con 19 y 120 pacientes y sí se observó una mejoría en la escala dirigida a la valoración de la memoria. Pero ahí es donde digo que se tiene que criticar la evidencia, ¿verdad? Estamos diciendo que el deterioro cognitivo de estos pacientes tal vez no es tan amnésico al inicio, sino que es de otros dominios cognitivos, atencionales y visoespacial. Entonces sí, te mejora la memoria, pero sigue disejecutivo por estar inatento o por tener otras alteraciones corticales como apraxias, agnosias, lo cual lo hace de que los estudios en los que se evaluó donepezilo sean de calidad muy baja. Aparte que en el estudio de donepezilo, el grupo de pacientes que fueron enrolados prácticamente es muy bajo como para considerarlo estadísticamente representativo. Para ribastigmina, ya sea presentación en parche o vía oral, fue el mismo. Entonces existe calidad en evidencia muy baja, porque no existen revisiones sistémicas, sino que solo un par de ensayos clínicos aleatorizados, y existe una recomendación fuerte para el no uso de estas terapias en los pacientes con deterioro cognitivo asociado a esclerosis múltiple. En cuanto a la disfunción vesical, se debe fundamentalmente a hiperreflexia del detrusor o disinergia. Otro punto oscuro del tratamiento y probablemente uno de los que genera mayor incomodidad o disminución de la calidad de vida de los pacientes, porque tiene que utilizar pamper, en algunos casos realizar sondajes intermitentes. Entonces se realiza lo mismo, una evaluación de la evidencia, y lo que se determina que oxibutinina, tolterodina y el tratamiento rehabilitador, existen ninguna revisión sistémica de estas terapias, solo hay 2 ensayos clínicos aleatorizados, y se vio que sí había, en estos ensayos clínicos aleatorizados se valoraron todos los síntomas asociados a disfunción vesical: nicturia, episodios de urgencia, incontinencia, retención e infecciones recurrentes, y las terapias clásicas, digamos, fallaron para la mayoría de puntos y solo mejoraron en el tema de nicturia y enuresis. Por ende, la federación determina que la calidad de los estudios para el tratamiento de disfunción vesical es muy baja y el grado de recomendación es débil para estas terapias. Las dosis descritas, atropina intravesical pues no fue evaluado, no sé si alguno de los colegas tendrá experiencia o sabrá, o toxina botulínica, no fueron tomados en cuenta para el tratamiento de disfunción vesical. Eso sería todo, gracias.